5. 9 minutos, ahora sí, sin interrupciones. Eury Cabral. Bueno, ya. Callémonos todos. Miren, vamos a oírlo. El Departamento de Economía de la UAS, más decía Julio ahorita, ha hablado de... Perdón, Ario, ya ese tema Julio lo trató esta mañana. Sí, pero yo voy a Su ver enfoque, otra, la luz. voy a ver otra ¿Qué vertiente. desayunaste hoy? Es decir, ¿qué Era un pimienta. plantea la UAS, como muy bien decía Julio ahorita, que se está ralentizando la economía? Ralentizar es un crecimiento que empieza a disminuirse, eso es lo que llamamos, ¿verdad?, los economistas, y lógicamente llama la atención. Ya el Banco Central ha tomado algunas medidas alrededor de esto. Pero en la explicación que da el Banco la Facultad de Economía, da dos datos que a mí me parece que o no tienen razón o están siendo mal evaluados de parte de ellos. Pues lo dan como razones, supuestamente, de esta ralentización. Ya el Banco Central ha dado una explicación, el gobierno ha dado una explicación, pero dice el director del Departamento de Economía de la UAS que hay dos aspectos específicos. Dice que en el periodo de este año, y él habla de varios periodos, la inversión privada se redujo en un 20%. Dice que la inversión privada se redujo y que además el consumo privado no ha tenido ningún crecimiento. Yo particularmente creo que estas dos informaciones tienen algunas limitaciones. Primero, no es cierto que la inversión privada se haya, o sea, en el periodo que ellos plantean, porque puede ser, y decíamos, hubo un freno de la inversión, sobre todo en sectores como la construcción y la minería, por una situación especial que estábamos planteando. Yo decía que incluso es una de las consecuencias de todo esto del movimiento verde, pero no es cierto que esa sea una de las causas del decrecimiento global de la economía como ellos están planteando. Y lo segundo, que no ha habido en el último periodo ningún incremento del consumo privado. Yo no creo tampoco cosas así. Me da la impresión de que el Departamento de Economía de la UAS está haciendo una explicación incorrecta. La ralentización sí es cierta. Es decir, es cierto que, y lo dijo el Banco Central, y por eso estas medidas para tratar de acelerar un poco el crecimiento, porque aunque sigue el crecimiento de la economía, y un 4% es un crecimiento sumamente importante, sumamente para cualquier economía de América Latina, sobre todo yo decía cuando América Latina solamente el crecimiento es de un 1%, tener una economía que crezca un 4% es muy importante. Ahora, frente a un 2015 y un 2016 con un crecimiento por encima de un 6%, es preocupante. Y por eso las medidas que ha tomado el Banco Central. Yo creo que la preocupación de parte de cualquiera de las áreas económicas o empresariales frente a la situación es lo que decíamos nosotros de que, bueno, estas medidas van a impactar, van a ser, es como ponerle a alguien que, ¿verdad?, que tiene una situación especial, un freno momentáneo. El asunto es pensar en las perspectivas y por eso me preocupa que el Departamento de Economía de la UAS no haya dicho nada sobre esto. Porque la preocupación ante esto debe ser que precisamente cuáles son las medidas de mediano y largo plazo, no solo las de corto plazo, que son correctas las que ha tomado el Banco Central. Y pongo un símil con lo que pasó con China. Ustedes recuerdan que a finales del año pasado, la situación en la economía mundial era precisamente la ralentización de la economía china, que tenía 10 años consecutivos creciendo por encima de un 10% o de un 9%. Y de repente, fruto de varias situaciones que se dan en el mundo, sobre todo la situación de Brasil, que era uno de los principales consumidores de materia prima de China, de repente la situación china llama la atención porque empieza a decrecer la economía china, a decrecer, o sea, a ralentizarse, porque no es que pasó a ser negativa, sino que el crecimiento sostenido de un 9% pasa a ser de un 6, de un 5, y hay preocupación. Sigue habiendo crecimiento, pero hay preocupación. ¿Qué hicieron los chinos? Inmediatamente buscaron nuevos mercados, empezaron a ver nuevas situaciones, empezaron a hacer inversiones en América Latina, buscaron nuevos mercados, y lógicamente la economía china volvió nuevamente a tener un desenvolvimiento, no igual que en los periodos anteriores, pero no como se estaba dando en ese momento, sino empezó a crecer nuevamente un poquito. Que es lo que la principal preocupación que debe tener el gobierno. Y de mi punto de vista, una de las principales preocupaciones que debió tener y debió prever y debe plantear el Departamento de Economía de la UAS, o el Departamento de Economía de INTEC, o el Departamento de Economía de cualquier universidad, que creo que están jugando un papel sumamente importante. Yo recuerdo
que es en Antillas, que era un centro que tenía la Universidad Católica Madre y Maestra en los años 80 y 90 y a principios del 2000, dirigido por Pedro Silverio, un hombre brillante. Jugaba un papel importante, incluso muchas veces más efectivo que la oposición. Que tú eres un joven estudiante. Yo era un joven estudiante, exacto. En el Liceo Juan Pablo Duarte. Luego No, en la economía. UAS, espérate, no me mandes tan lejos. En la UAS, y entonces ese centro de alguna manera cubría un aspecto importante, pero no solamente criticaba, sino planteaba soluciones y planteaba situaciones específicas y orientaba al gobierno de cómo tomar decisiones frente a diversas situaciones que se le presentaban. Entonces, yo creo que ese papel es el que tiene que jugar también la Universidad Autónoma de Santo Domingo y cualquier universidad, pero en este caso la UAS fundamentalmente porque es la universidad estatal. Entonces, me parece, yo no conozco en detalles la declaración o los argumentos que sirvan a esta declaración que sale en los medios, voy a investigarlo, porque ciertamente si fuese así, es una preocupación mayor para el gobierno. O sea, si realmente fuese como está planteando en términos de inversión privada y de consumo privado, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entonces la preocupación es mayor para el gobierno. Y yo reitero que una de las principales preocupaciones que debe tener el gobierno, que ha sido bien efectivo en la reducción del gasto gubernamental, en el incremento de las apropiaciones del gobierno, en el incremento del dinero del gobierno, sobre todo a través de los impuestos, no ha sido lo suficientemente efectivo. Por miles de razones. Una de las razones es una razón de presión empresarial y de presión política. Y yo decía, el 2018 es el año perfecto para la discusión profunda de una reforma fiscal o del llamado pacto fiscal. ¿Por qué? Porque el 2018 todavía no es un año electoral, el año electoral es el 19, hay una serie de situaciones que pueden ser discutidas en el más amplio criterio posible y lógicamente el presidente o el Partido de la Liberación Dominicana sabrá cómo jugar frente a eso una estrategia electoral para el año 2019. Pero lo fundamental frente a esta ralentización, frente a esta situación que está viviendo la economía, es rápidamente poner las reglas, las normas y las discusiones sobre el pacto fiscal. Yo creo que el gobierno tiene un reto frente a esto. Las medidas coyunturales correctísimas, yo creo que van a dinamizar la economía y seguiremos, yo pienso que vamos a crecer por encima de un 5%, que era lo que se preveía. O sea, la previsión para este año no era crecer ni un 7 ni un 6, sino crecer por encima de un 5 y si en el primer periodo hemos crecido un 4 y con estas medidas se va a dinamizar la economía, yo creo que vamos a crecer por encima de un 5%. Pero eso es un parche todavía. Las medidas de mediano y largo plazo son las más importantes, pensando en terminar este periodo gubernamental y las mejores condiciones para el próximo periodo gubernamental que viene en el año 2020. Yo creo que hay un reto grande en esa orientación y ojalá tanto la Universidad Autónoma de Santo Domingo como INTEC, que son ahora mismo los dos centros de estudio y de investigación económica que están siendo más efectivos en el planteamiento de medidas y evaluando la economía, puedan también dar orientaciones en esa medida. Y ojalá fueran parte también de la discusión del pacto fiscal, que puedan ellos llevar algunas propuestas específicas, porque ciertamente hay situaciones desde el punto de vista de los tributos, desde el punto de vista de los impuestos, que son insoportables, pero además hay que ser muy creativos en nuevas medidas que no conlleven afectar a quienes más pagan o a las grandes mayorías, sino que sea un pacto fiscal lo más justo, equilibrado y progresista, no regresivo, como es el cobro de impuestos hasta este momento. Y finalmente, Julio, el presidente Medina dio ayer una orientación clara sobre este asunto del huracán. Miren, el huracán ya está en categoría 5. Todo apunta a que, aunque no nos toque de manera directa, va a dejar grandes secuelas por el agua y los vientos, aunque no nos dé el centro o aunque esté un poquito lejos, por la dimensión que tiene este huracán, nos va a afectar sobre todo en la parte del norte del país. Entonces hay que primero saludar esta iniciativa del gobierno. El gobierno está siendo muy proactivo frente a esto. Nosotros como población tenemos que también ser proactivos, es decir, no dejémosle toda la responsabilidad nada más al gobierno, sino también nosotros en cada uno de los lados, incluso en los sitios donde no vamos a ser afectados. Va a haber áreas donde tal vez no llueva o no haya una afectación de manera directa, pero también con la conciencia, con el cuidado y con la orientación debemos ser parte de la emergencia que el gobierno está asumiendo. O sea, no es solo responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de todos. Y finalmente, del punto de vista de la fe, o sea, tenemos que seguir
manteniendo una actitud firme de oración para que ojalá el huracán no toque a ninguna nación, a ninguna isla, ni tenga ninguna pérdida humana. Tenemos que seguir pidiendo que eso sea así, seguir confiando en que ojalá se vaya al Atlántico, orar para que ¿verdad? Pueda tener simple y sencillamente un asunto en el agua, se vaya debilitando, no toque a nadie, y en el caso de que tocara a alguna nación, no haya ninguna pérdida humana. Que a final de cuentas logremos garantizar con efectividad de parte de los gobiernos, con efectividad de parte de nosotros y con la protección del Señor, que este huracán no tenga ninguna pérdida humana en ninguno de los sitios donde pueda alcanzar.